Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Cabrera, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este día les voy a hablar sobre la parábola dentro de la materia de Geometría Analítica. La parábola. La parábola se forma al cortar el cono con un plano que no pase por el vértice y sea paralelo a una generatriz. Como podemos observar en la animación, tenemos el plano cortando a un cono que a su vez es paralelo a la generatriz y podemos observar cómo se forma la parábola. La parábola como un lugar geométrico. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. Podemos observar aquí la recta directriz, el punto al cual llamamos foco, y la animación nos muestra todos los puntos que están equidistando de estos dos elementos. Entonces, aquí podemos observar a la parábola como un lugar geométrico. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? En toda parábola conviene considerar F, que es un punto fijo llamado foco, D, que es la recta fija llamada directriz, E, que es la recta perpendicular a la directriz y que se traza por el foco y a su vez es el eje de simetría de la parábola. Y B, que es el vértice de la parábola y es el punto de intersección entre esta y el eje de simetría. Otros elementos de la parábola son P, que se conoce como parámetro y es la distancia que existe entre el foco y la directriz. Su valor se representa por la letra P, que a su vez es la distancia entre el foco y el punto de intersección entre la directriz y el eje de simetría, FQ. Se cumple que el vértice por equidistar del foco y la directriz es el punto medio del segmento FQ, como podemos observar en la gráfica. Es por ello que la distancia entre el vértice y el punto Q es igual a la distancia entre el vértice y el foco, que a su vez estas dos son iguales al parámetro dividido para 2. P, como otro elemento de la parábola, es cualquier punto dentro de la misma. La ecuación analítica de la parábola. La ecuación de la parábola con vértice en el origen de coordenadas y foco en el punto f, p, 0 es y cuadrado igual a 4px. Podemos entonces aquí observar una parábola que se abre hacia la derecha en donde tenemos esta ecuación. Si la parábola se abriera hacia arriba o hacia abajo, cambiarían las variables x por y por x. Resumiendo, de ahora en adelante a es igual al parámetro. La ecuación de una parábola con vértice en el origen y foco en el punto P, 0 es y al cuadrado es igual a 4px. La parábola se abrirá hacia la derecha si P es mayor que 0 y se abrirá hacia la izquierda si P es menor que 0. La ecuación de una parábola con vértice en el origen y foco en el punto 0, P es x al cuadrado igual a 4py. En este caso, la parábola se abre hacia arriba si p es mayor que 0 y se abre hacia abajo si p es menor que 0. Y el lado recto
para cualquiera de los dos casos es igual a 4p. La ecuación analítica de la parábola con vértice en HK. La ecuación de la parábola con vértice en HK, es decir, cuyo vértice no está en el origen y su foco está en h más p, k, es y menos k elevado al cuadrado igual a 4p que multiplica a x menos h. Asimismo, la ecuación de la parábola con vértice en HK y foco en el punto h más p, k es x menos h elevado al cuadrado igual a 4py menos k. Estas ecuaciones van a depender si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o a la izquierda. Desarrollando las ecuaciones tendremos que y al cuadrado, en el primer caso, más k al cuadrado menos 2yk más 4px menos 4ph es igual a 0. O, en el segundo caso, x al cuadrado más h al cuadrado menos 2xh más 4py menos 4pk es igual a 0. Cuando h es igual a 0 y k es igual a 0, estas ecuaciones se reducen a unas ecuaciones más simples. En este caso tendremos y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0 o x al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Siempre que e es igual a 0 o sea igual a 0 y d sea igual a 0. Muchísimas gracias.